Queridos amigos, siguiendo con el tema de la conciliación y la transacción, hoy vamos a tratar aspectos generales de la transacción y vamos a ver asuntos del Código Civil y el Código Procesal Civil. En esta oportunidad vamos a tener siempre como referente el artículo 1302 del Código Civil, en su primera parte, que dice: por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Bien, ya hemos visto que antes del problema, que generaba el problema y antes del juicio, procede la transacción extrajudicial. Y durante el juicio procede la transacción judicial, de lo cual ya hemos conversado. Ahora bien, en el artículo habla de las concesiones recíprocas. Las concesiones recíprocas, que son los sacrificios de las partes justamente para llegar a una transacción. El maestro León Barandiarán criticaba el código derogado porque no hacía mención a las concesiones recíprocas, cuando en realidad estas venían desde el derecho romano. En el derecho romano decía, ¿cómo era la transacción en el derecho romano? La transacción también era en el derecho romano una convención sinalagmática mediante la cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, fijaban sus derechos dudosos o litigiosos. Sus condiciones fundamentales eran: A, que se tratara de un derecho litigioso o dudoso; B, que los contratantes sacrificaran una porción de su derecho. Entonces él decía de que como si del derecho romano existían las concesiones recíprocas y de muchos otros códigos también, ¿por qué no se había incluido en el código del 36 las concesiones recíprocas? Entonces, en el Código de 1984, Código Civil que es el que rige hasta ahora, sí se puso las concesiones recíprocas en el artículo 1302, que son los sacrificios de las partes para poder llegar a un punto de equilibrio y transigir el proceso. Ahora, estas concesiones recíprocas no tienen que ser exactamente iguales, pueden ser desiguales, porque si no, nos pasaríamos pues juicio tras juicio diciendo que no fueron iguales las concesiones recíprocas. O sea, pueden ser totalmente diferentes también. Y además, por esta razón, porque no lo advierte el artículo 1302, en la acción no procede la acción por lesión en dos casos: en la transacción y en las ventas por remate público, según el artículo 1455 del Código Civil. Bien, siguiendo con el párrafo del artículo 1302, dice del asunto dudoso: es aquel que produce incertidumbre entre las partes, que puede tener varias interpretaciones y por ende da lugar o genera diferentes soluciones jurídicas, lo que no es correcto. Entonces, para aclarar esa situación, la transacción extrajudicial. En cambio, el asunto litigioso es aquel que está dentro de un proceso judicial, aun cuando la pretensión no se sabe si tendrá éxito, porque al final el juez dirá fundada o infundada tu demanda. Aquí lo más importante son las concesiones recíprocas, es decir, te doy para que me des. Y una transacción puede llevar varias conversaciones hasta llegar a un punto de equilibrio y hacer el documento transigiendo en el juzgado correspondiente, o si es extrajudicial, solamente las partes y sus abogados. Vamos a ver una jurisprudencia que es muy importante sobre las concesiones recíprocas. La jurisprudencia dice
De conformidad con el artículo 1302 del Código Civil, es elemento esencial en toda transacción que ésta tenga concesiones recíprocas. Casación 1022-98, Lima, peruano del 22 del 7 del 99. ¿Cuál fue el problema aquí? Que lo que se presentó como transacción fue un contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago diferido. Miren, hay un principio de larga data que dice que las cosas son lo que son y no lo que le denominan las partes. Así, por ejemplo, en este caso, la transacción es extrajudicial y judicial, nada más. Pero acá le pusieron ese nombre tan largo, pero hay una cosa muy importante. Al parecer, el deudor firmó este reconocimiento de deuda con pago diferido, pero la empresa acreedora no le hizo ninguna concesión. El documento entró, lo aceptaron como una transacción, pero el deudor en su contradicción dice, un momentito, esto no es una transacción. No es una transacción porque no tiene las concesiones recíprocas. Entonces la declararon infundada la demanda, apelaron, confirmó a la Corte Superior y fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación por cuanto el documento no tenía las condiciones de una transacción. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque faltaban las concesiones recíprocas. Entonces, el documento no tenía mérito ejecutivo. Y el acreedor tuvo que sacar de documentos y seguramente inició otra acción. Eso es lo importante en la transacción, que tienen que haber concesiones recíprocas, aunque sean desiguales. No interesa, porque no hay lesión. Pues. Lo importante es saber redactar la transacción. O sea que los acuerdos sean ciertos, expresos y exigibles. Ciertos que sean claros y precisos. Escritos, expresos que sean escritos, como manda la ley, artículo 304 del Código Civil. Y exigibles. Es decir, que se ponga el momento en que cada una de las partes debe cumplir con su obligación. Por ejemplo, en un desalojo, acuerdan las partes de que el inquilino se irá el 30 de septiembre. El 30 de septiembre a las 3 de la tarde. Momento en el cual entregará debidamente desocupado el inmueble al dueño y las llaves de toda la casa. Bueno, y además hay una deuda de 5.000 soles, porque la deuda de 5.000 soles la va a pagar el 30 de agosto y el 30 de septiembre. Entonces, todo está claro. No hay ningún problema ahí de interpretación, que fue otra fecha, ni nada por el estilo. Eso es un punto muy importante en que los acuerdos sean ciertos, expresos y exigibles. Ahora bien, la renuncia a cualquier acción que tenga una contra la otra. Artículo 303. Esta renuncia, algunos autores dicen que no es necesaria, pero yo pienso de que sí es necesaria porque le da más seguridad a la transacción, ¿no? Y de una cosa insegura, con la transacción se vuelve segura. Por lo tanto, si son dos líneas, y la ley obliga, porque está diciendo que se ponga esa cláusula, a renunciar a cualquier acción, hay que ponerlo. Son dos líneas y punto. Carácter formal de la transacción. El anterior Código Civil
decía que la transacción tenía que ser por escritura pública. Pero ¿qué pasaba? Que en los casos muy pequeños la escritura pública resultaba pues demasiado caro, ¿no? Entonces no era conveniente. Ahora solamente dice que la transacción debe ser por escrito, bajo sanción de nulidad, o por petición al juez de la causa. El juez de la causa, a veces en una audiencia de pruebas o una audiencia única, ve que las partes pueden llegar a un acuerdo. A veces utiliza la transacción, a veces le dice, ¿sabes qué? Ándate a un centro de conciliación, concilian y me traes el acta para aprobarlo. Entonces, el centro de conciliación lo que tiene que hacer también es ver la resolución del juez, porque él, al poner los acuerdos en el acta, tiene que ver que solamente sea la materia controvertida en el juzgado y nada más. No puede poner otra relación. Derechos transigibles. Solo los derechos patrimoniales pueden ser transigibles. Los derechos a la personalidad, como la nacionalidad, estado civil, capacidad, son inalienables y por lo tanto no procede transacción. Tampoco en la afiliación procede ninguna transacción. Solamente en los asuntos patrimoniales, porque pertenecen a derechos de interés privado y disponibles por las partes. Ahora bien, respecto a la reparación civil proveniente de un delito, muchos dirán, bueno, pero si es un delito no se puede transigir. Pero, por ejemplo, esto se da en un accidente donde el orden público se encarga de poner la pena al infractor, o sea, el juez penal. En eso no se puede meter nadie. Pero en el daño material o a la persona, ese sí puede haber una transacción, porque es cuestión dineraria. Entonces ahí sí se puede transigir. Son dos etapas que tiene en un accidente de tránsito, una penal, pero en la otra una indemnización por los daños causados. Finalmente, tenemos transacción de obligación nula o anulable, artículo 308 del Código Civil. Si la obligación fuera nula, la transacción adolece de nulidad. Si fuese anulable y las partes conocen el vicio, la transacción tiene validez, porque es una confirmación. Entonces, aquí se trata de una nulidad absoluta, porque en la anulable, si ellos conocen el vicio y hacen la transacción, están confirmándola. Por lo tanto, en la nula es una nulidad absoluta. En la anulable, si el juez sentenció que era nula, ya no procede la transacción. Porque la transacción procede por una cosa existente y la que quedó nula ya no existe, pues. Entonces ya no cabe transacción. Ejecución de la transacción. La transacción se ejecuta la transacción judicial como una sentencia y en el mismo juzgado. Y la extrajudicial mediante un proceso único de ejecución donde ya no se va a discutir si debe o no debe, ya no se discute la causa ni nada, sino se va a ejecutar lo que ya se acordó entre las partes. Entonces, mis queridos amigos, hemos llegado al final de la transacción. Muchas gracias.